RCN, es hora de la mesa ancha electoral por estos días para que ustedes conozcan a los candidatos al Congreso. Yo creo que hoy nos metimos un gol. Les voy a presentar a mis invitados de hoy. Está el cantante del gol, Javier Fernández. Javi, bienvenido. Marisa, un abrazo muy especial. De regreso a la casa. Y me siento aquí como con el cassette un poquito retrocediéndose. Claro. Aquí, este definitivamente ha sido siempre mi casa, el canal RCN. Mil gracias por la invitación. Aproveche, ¿número qué en la lista de dónde? El número 9, el número de los goleadores. Siempre que un equipo tuvo un buen número 9, que nuestra amada selección Colombia tuvo un número 9, tuvimos goles y tuvimos pasos a los campeonatos del mundo y triunfos importantes a nivel internacional. Ese es el verdadero número 9. Este del partido de la U, que es el primero en el tarjetón. El primerito del tarjetón es el partido de la U. Y eso para el Senado de la República. Bueno, y también está acá con nosotros exárbitro FIFA, también muy conocido en el mundo del deporte, muy conocido en Colombia, Rafa Sanabria. Rafa, gracias también por estar acá. Hola Marisa, un saludo especial para todos. Sí, estamos en un proyecto muy bonito para la Cámara de Representantes por Cundinamarca, en los 116 municipios. Acá, vecinos a Bogotá, Chía, Soacha, Girardot, está el deporte. En donde también tenemos muchas audiencias. Muchísima. Y está abandonado completamente el deporte, la cultura, y vamos a trabajar por eso. Vamos en una lista, Mari, en una lista cerrada. Vamos por el nuevo liberalismo. Es simplemente marcar la cara de galán. Y también está con nosotros, por supuesto, nuestro Julio Iglesias. Julio, bienvenido. En esta jornada. Otro cantante. Pero usted me dijo que no cantaba, ni goles canta. Solo de nombre. Bueno, exacto. Cante goles, qué fácil. Vamos a arrancar hablando por un tema internacional que se nos puso hace muy pocas horas sobre la mesa, y es esa ley de amnistía en Venezuela. Hace pocos minutos tuvimos ya la noticia de la liberación finalmente de Juan Pablo Guanipa, quien estaba en prisión domiciliaria. Y uno dice, bueno, parece que esta transición de alguna forma sí está funcionando, porque ese era el primer punto en la agenda, la liberación de los presos políticos. Les quiero trasladar a ustedes esa inquietud. ¿Está funcionando esta transición? ¿Ya es hora o ya está lista Venezuela para convocar a unas elecciones? Rafa, arranco con usted. Sí, está funcionando, y la interferencia, digamos, directa con lo que pasó con Maduro, del presidente Trump y de los Estados Unidos, se nota que ya es otra cosa totalmente distinta. Pero pareciera, y hay algo que se escucha mucho en la calle, y es que a Estados Unidos no le interesa tanto la gente en Venezuela, sino le interesa el negocio. Es quizá de pronto lo único que no tiene uno claro, porque realmente uno ve que hay cambios y que ya por lo menos las personas que manejaban y que dominaban y que tenían a Venezuela sumida en el caos, por lo menos ya están en otro tono. Hay intereses internos también de colaborar con lo que hace Estados Unidos, pero como que no está claro ahí en ese mensaje de qué es lo que quiere Estados Unidos, si realmente que haya una transición, un cambio para la gente y una ayuda, o que quieren el negocio del petróleo. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Hacia dónde apuntan esas señales? Yo creo que lo primero que hay que anotar es que es el comienzo de la desmocratización o desmocratización de lo que había, ¿verdad? Es lo primero que hay que decir. Este es un muy buen comienzo. Si estamos preparados o no para unas elecciones en Venezuela, o si están preparados para las elecciones en Venezuela, creo que todavía falta un poco más. Sí. Falta un poco más, porque todavía hay gente que está interfiriendo dentro de esos criterios, y gente que ha sido favorecida por el anterior gobierno, ¿cierto? Que puede influir en que las elecciones no estén tan claras. Pero es un buen comienzo. Democratizar de nuevo el gobierno de este país, que además lo queremos muchísimo porque son nuestros vecinos de siempre, es un comienzo excepcional. Y liberar esos presos políticos es el comienzo principal, además que, como tú lo dices, Marisa, estaba en la agenda, y cuando se están cumpliendo las agendas, lo que hay que tener es un poquito de paciencia, pero que vamos a estar, o que van a estar listos para eso, estoy absolutamente seguro que lo van a hacer. Ahora, en todo caso, la otra pregunta que se siguen planteando las personas es, ¿estamos realmente caminando hacia una transición a un régimen y la libertad en Venezuela, o estamos legitimando al régimen? Porque igual a la cabeza siguen Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Julio. Pues esto es un horror, Maritza, es una historia de horror que ocurría aquí al lado de nosotros, en nuestro país vecino. No nos olvidemos que hay actores políticos dentro de Colombia, por ejemplo, senadoras del Pacto Histórico como Clara López, como Gloria Flores, que viajaron a Venezuela hace meses, a legitimar un fraude electoral y por lo tanto a legitimar un régimen que sostenía personas que estaban en la cárcel siendo torturadas en el helicoide por razón de su pensamiento.
O sea, dentro de la política colombiana hay actores que han ayudado a legitimar esos procesos de violación de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que se está quitando la careta del régimen venezolano, porque allá había una especie de ficción de que era una especie de democracia, porque había elecciones que eran una farsa, y ahora pues liberando personas admiten que efectivamente esto no era gente que había cometido delitos o que había asesinado a alguien o que había cometido fraudes o que había robado. No, eran personas que por oponerse al régimen de Nicolás Maduro, al régimen de extrema izquierda de Venezuela, pues habían terminado en una cárcel siendo torturados. Y el gobierno colombiano, en una posición blandengue, timorata, o más bien de amiguismo con este régimen, nunca denunció esto. Sí, denunciaba lo de Gaza, denunciaba violaciones de derechos humanos en otros lados, denunciaba de fascista a Milei, a otros presidentes de América Latina. Con Venezuela, amiguismo, amistad, colaboración, pues estamos viendo el verdadero rostro inhumano, criminal del régimen de Venezuela. ¿Sabe a mí que me aterra? Que Maduro quedó enterrado. Ya nadie habla de Maduro. Ya Es verdad. nadie se acuerda Después de Maduro, del- ni siquiera sus amigos en la región. Después del 3 de enero nadie habla de lo que pasa, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que pienso que la gente está observando que fue una buena acción. No hablo de la acción como tal si es que la quieren deslegitimar. Lo que hablo es de que sin estar él dentro del poder, obviamente Sí. es mucho más fácil hacer las cosas. Silenciosamente se legitimó la captura de Maduro. Es correcto, Sí. fácilmente. Y ya con esto que dice Julio, que además es verdad, pienso que lo que se está diciendo es, señores, Sí. las personas que estaban como presos políticos entre comillas también, estaban mal juzgados. Sí. Es decir, simplemente por estar en contra del régimen de Maduro y ya. Rafa. Yo creo que hay tantas dudas, hay tantas cosas, uno no sabe si lo entregaron, si él se entregó voluntariamente para poder tener una negociación más pacífica para él y para sus beneficios, pero lo más importante es que hay un cambio. Yo pienso Sí. que lo más claro acá es que ese cambio llegó para Venezuela y que no es fácil desmontar tantos años. ¿Cuántos años, Julio, duró ese régimen? 1998, 25 más o Imagínese, menos. Ya vamos para 30 años. Casi 30 Sí. años, Sí. entonces no es fácil, pero yo Listo. pienso que ya por lo menos hay un granito de arena muy importante para cambiar eso. Miren, vamos a pasar y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de esta discusión que se ha planteado entre el Gobierno Nacional y la Registraduría, porque el presidente de la República, nuevamente hace 4 años lo hizo como candidato, ahora como presidente, está poniendo un manto de dudas sobre las elecciones, está dando unas instrucciones que contradicen al registrador sobre cómo se pueden diligenciar los formularios C14 y pues también está poniendo en duda el tema de los software. Javier, Rafa y Julio, rápidamente para poder hacer hablar sobre el deporte. Que también Claro es que sí, importante. Julio utilizó ahora una frase que me gusta mucho, de horror, ¿cierto? Este es un manto de horror, porque no podemos intentar deslegitimar unas elecciones que sabemos que a nivel de la Registraduría Nacional y el Registrador Nacional lo ha dicho sin mencionar al presidente, nadie me va a decir cómo tengo que manejar esto. Yo creo que existen las garantías suficientes y ojalá así se note una vez termine estas elecciones del 8 de marzo para decirle de una vez al gobierno nacional, esto está funcionando bien. ¿Qué quiere el gobierno nacional? Mi pensamiento es intentar meter ese manto de horror y de duda para que la gente lo asuma de esa manera. Pero una cosa peor que está sucediendo, y es que está recomendando que hay que marcar, ¿cierto? Rellenar los espacios que hay para votar. Resulta que eso, hace 4 años en las elecciones, provocó que más de 800.000 votos fueran anulados. Eso no se puede hacer y la gente sabe que no se puede hacer. Me parece que es una acción realmente no inusual, usual, para crear un manto de horror sobre las elecciones que no existen, con todo el respeto. Rafa. Para mí la registraduría me da completa garantía. Yo pienso que el trabajo que ha hecho el registrador y la gente de la registraduría ha sido muy bueno. Hay que tener cuidado con el formulario E14 de la forma como lo quieren implantar, que le marquen o que los espacios en blanco se marquen. Yo perdí unas elecciones a una alcaldía en Villeta hace 2 años y medio exactamente por eso. En mesas aparecía una votación y después en los formularios, en el E14, aparecía otra. Entonces, ahí, en los testigos electorales, de la gente que los está jurados. cuidando, los jurados, es lo más importante, donde hay que tener mucho cuidado con eso. Y Pues Julio, voy para a cerrar. utilizar una analogía futbolística a propósito de mis Qué bueno, compañeros.
compañeros. Se nos puso a tono. Y lo sabe bien Rafael, que una manera de manipular el juego y el juego limpio no solamente es cometiendo las faltas, sino fingiendo las faltas. Hacer numeritos de víctimas dentro del campo de juego, caerse cuando no hay una falta, fingir un penalti. Pues eso es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Sí. Es un numerito de víctimas. Pero para eso está el VAR. Para eso está. Esperemos que funcione. Esperemos que funcione. El presidente quiere fingir que hay una estrategia en contra de su proyecto político, pero que lo diga una persona que ha sido representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República, pues carece de toda credibilidad. Gracias a ese sistema que él hoy es presidente de la República. Hacerse la víctima en el fútbol y también en la política es una manera de manipular y de generar y de modificar o cambiar las reglas de juego en su favor, y eso es lo que está intentando. Engañar de tarjeta roja. Javi y Rafa, yo sé que ustedes llegan o quieren llegar al Congreso de la República para hablar por el deporte, y por eso les quiero dar a cada uno de ustedes 40 segundos para que me diga su propuesta frente al tema deportivo, porque hoy muchos atletas están diciendo estamos desfinanciados, no tenemos un verdadero futuro. Sus 40 segundos y sus 40 segundos. Rapidito. Lo que le han hecho al deporte, primero nos habían pegado, excúseme la analogía, un tiro en el pie, porque esto no es de este gobierno, viene pasando mucho rato, pero además en este momento le han pegado un tiro en el pie. Ahora, con esta rebaja inusual, absurda del presupuesto del Ministerio del Deporte, nos pegaron un tiro en la cabeza. Sí. Algo así como 609 mil millones de pesos. No hay cómo funcionar porque no hay presupuesto. Y los deportistas, y esa hace parte de nuestra gran propuesta, tienen derecho a tener un salario, porque así mismo no desertan, no se van del deporte, se están yendo a los 17 años y hay deportistas, y los datos estadísticos son muy importantes, 17,000 deportistas están yendo. Primero, tienen que tener salud, deben tener derecho a la vivienda, deben tener derecho a una pensión. Eso lo deben tener para tener tranquilidad en el deporte y que tengamos más medallas. Se nos acabó el tiempo de este partido, Rafa. Qué pena. Bueno, voy a trabajar por el deporte para que los niños no estén en una esquina, en un parque, consumiendo, sino entrenando. Pero necesitamos apoyo, que el deporte sea no una ley, sino que sea algo de Estado directamente, como lo hacen en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en muchas partes donde el deporte es prioridad. La cultura también, no hay recursos, tienen que hacer rifas los padres de familia y buscar cómo apoyan a sus hijos para que vayan a entrenar, para los uniformes, para un campeonato. Esto no puede seguir pasando. Colombia necesita y tenemos talento suficiente para mostrar. Yo les voy a enseñar una tarjeta roja, lo que yo hice en el arbitraje, a la corrupción y a la gente que no apoya el deporte en Cundinamarca y en Colombia. Miren, 3 preguntas rápidas para cada uno de ustedes. ¿Quién es su candidato a la presidencia? Juan Manuel Galán. ¿Candidato a la presidencia? Yo preferiría esperar, con todo respeto. ¿Va a votar en la consulta? Voy a votar. No, estoy mirando si voto en la consulta. ¿A quiénes le sacamos tarjeta roja en estas elecciones? ¿A qué candidatos? A los politiqueros que meten mucha publicidad, millones y millones de publicidad, que engañan a la gente con OPS, con una cantidad de cosas, y al final ellos son los beneficiados. Y el pueblo. La tarjeta, Rafa. Claro, con usted mucho me gusto, permitió sacar una tarjeta roja. Aquellos congresistas, hombres y mujeres, tarjeta roja, que ahora quieren posar de ayudar al deporte cuando nunca lo han hecho y tienen 2 o 3 periodos saliendo a decir que ellos tienen planes para el deporte, solo porque nosotros y no los conocen tenemos. nada de deporte. Y no tienen ni idea. Nada. Roja para ellos. Javi, roja, nosotros somos legítimos en el deporte. Tengo que aprovechar que usted está aquí para que se tome 10 segundos para narrar ese 8 de marzo. Pongámonos en la situación hipotética que pasaron al Congreso de la República Rafa Sanabria y Javier Fernández. ¿Cómo lo narra? ¿Qué pasaron? 15 Rapidito. El balón de Rafa Sanabria sobre la mitad de la cancha, entrega para el número 9. Viene el 9 de la U. Remata pierna derecha. ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! Del deporte colombiano. No necesitamos el VAR. Esto es juego limpio y vamos a ganar. Bueno, pues ahí está, de viernes, qué mejor que esta mesa ancha. Señores, muchísimas gracias, muchos éxitos en esa campaña. Julio también, muchísimas gracias. Recuerden que el deporte es seguridad. Seguridad, 7 de la mañana, 6 minutos. Nos vamos a enlazar rápidamente con la FM de RCN Radio y Juan Lozano.